tocar los puntos eh, de la tutoría número 5, y en este caso hablamos sobre lo que es transposición didáctica. Entonces vamos a estar abordando un poco acerca de lo que es en este caso la transposición didáctica, y como objetivo general para esta, para esta unidad, porque estamos en la unidad número 4, pues tenemos ahí que vamos a analizar el rol de los diferentes actores en la aplicación de lo que es la transposición didáctica. Ahora bien, ¿qué es en sí hablar sobre transposición didáctica? Del saber sabio al saber enseñado. Siempre seguimos trabajando en base al autor Cheverly. Entonces, si nos basamos en lo que es esto de transposición didáctica, pues se considera que es un concepto o una teoría sumamente nueva que está siendo realizada, pero que pretende dar muy buenos frutos con respecto a lo que es la enseñanza de la matemática. Entonces, bueno, para presentar lo que es la teoría en sí de transposición didácticas, nos ha parecido conveniente por claridad y nivel sintético pasarnos a lo que es un enfoque en el que contemplaremos con los elementos que creemos suficientes para primera aproximación a este modelo teórico que aún se sigue desarrollando. Es decir, se van a tomar algunos conceptos previos para después dar en sí lo que es una transposición didáctica. Como digo, es un, un modelo teórico bastante nuevo que aún se sigue desarrollando, se sigue perfeccionando. Entonces, transposición didáctica pues tiene por objeto de estudio el saber, en nuestro caso, el saber matemático tiene lugar en el edificio matemático, es decir, el saber sabio, que no es el mismo en el que se sitúa la matemática escolar, que es saber enseñado. En este caso, pues, el objeto de estudio de lo que es la transposición didáctica es el estudio del saber, pero en el área de matemáticas eso se considera como el saber matemático, que el saber matemático tiene lugar en lo que es la persona sabia, la persona que sabe, que no es exactamente lo mismo que ocurre en la matemática escolar, que es saber enseñado, porque es en sí cómo se dio o cómo se enseñó o se manifestó un concepto de matemática. Entonces, la diferencia que hay entre los dos saberes, en el saber sabio como en el saber enseñado, se produce por la serie de transformaciones que los hacen accesible a un determinado nivel. Entonces, es decir, el conocimiento que yo sé, cómo lo transfiero a la enseñanza, y pues la diferencia o la distancia que se dé entre cada uno de ellos tendrá en cómo transformé lo que yo sabía en algo que yo expliqué. Entonces, entre más diferencia haga entre lo que yo sé y cómo debería de ser realmente, entonces más grande será la distancia que ocurrirá entre los dos conceptos. Ahora, eh, las transformaciones que se les da a esos dos conceptos, eso lo estudia lo que es la teoría de la transposición didáctica, considerando que el saber del profesor y su relación con el saber sabio es base en este estudio. Es decir, la base principal acá está en lo que es el saber del profesor y su relación con base al estudio. Entonces, eh, ocurren 5 actos de lo que es la transposición didáctica, y es claro que el saber sabio, que es el de los matemáticos, y el saber escolar, que es el de los estudiantes, no es el mismo. De hecho, autor Henry considera que el proceso de transposición didáctica se da por medio de 5 actos, como si fuese una obra de teatro. Entonces, eh, inciden algunos personajes y que se vuelven protagonistas dentro de estos actos, de tal manera que
todos ellos influyen a lo que es la transformación del saber matemático al saber alumno, que es lo que mencionaba al inicio. Cómo yo transformo un conocimiento que yo adquirí, que yo sé, para aplicárselo o enseñárselos a un grupo de estudiantes. Y entonces dice que eso se da como una obra de teatro mediante 5 actos donde ocurren distintos autores. Entonces veamos cómo se dan esos actos. Tenemos lo que es un esquema de la transposición didáctica. En primer espacio tenemos aquí lo que es el saber, eh, el saber erudito. El saber erudito pues es considerado una persona científica que tiene una vasta o una gama de conocimientos de diferentes áreas, disciplinas o ciencias, y que se puede considerar una persona que sabe un montón. Ahora, ¿cómo esa persona, todo ese vasto o esa gran gama de conocimientos que posee, cómo lo logra transmitir hasta llegar al punto del esquema que tenemos acá, que llegue al saber del alumno y la brecha que él mismo crea dentro de sus conocimientos a los conocimientos que fueron adquiridos por el estudiante? Entonces, bajo todo eso tenemos lo que son los 5 actos. El primer acto se considera que los protagonistas somos los matemáticos, que nos consideramos como el saber erudito, como la persona científica, eh, los cuales se tiene la misión de crear nuevos conocimientos que les permitan resolver problemas con sus conocimientos previos, que a lo mejor no les es posible. Es decir, como matemáticos adquieren cierto conocimiento, pero a raíz de eso crean nuevos conocimientos. Entonces, este construye o reconstruye herramientas, verifica qué es lo que es útil, comunica su descubrimiento haciendo lo más general posible, borrando todos los pasos, todo lo que sea falso o erróneo, y sacar nuevas conclusiones. Es básicamente ir al día con lo que es un libro del saber hacer. Entonces, de modo que esa persona o ese ser sabio, eh, que se vuelve legitimado por una comunidad científica, es un saber despersonalizado y descontextualizado, eh, porque al final de cuentas es un conocimiento que él adquiere, es una gran gama de experiencias y de habilidades que contiene, y pues en ese punto cómo logra llegar a lo que es el estudiante, todo lo que se considera. Entonces, en el, estas personas sabias o estos matemáticos, al dedicarle tiempo a lo que es la investigación científica, o enfocarse nada más solamente en adquirir, crear y mejorar nuevos conocimientos, se descontextualizan de lo que es la sociedad, y eh, eso genera cierta brecha entre el mundo en el que ellos se manejan y el contexto en el que se da el aprendizaje. Entonces, en el segundo acto, pues como lo vemos acá, se considera que es el sistema social de enseñanza, en este caso un ministerio. Entonces, este dice que da cuenta de todos los conocimientos existentes, aquellos que son pertinentes para la formación matemática en los jóvenes, lo que depende de varios factores, tales como la sociedad, el nivel de desarrollo, el tipo de sistema educativo, etcétera. Es decir, los ministerios se encargan de desglosar y de decir qué es lo que se necesita eh, un estudiante o un alumno saber o conocer. Y pues este Ministerio de Educación pues es el agente que decide junto a su equipo de expertos que crean cuáles deben de ser los objetos a enseñar, y se enlistan, y una vez teniendo un listado se seleccionan esos objetos a enseñar, se elabora un texto y se crea todo lo que es el currículo para poder enseñar con los contenidos los cuales se abordan dentro de lo que es una escuela o un contenido, etcétera. Entonces, básicamente lo que sucede es que esto le genera un manual al profesor, ¿no? Donde le aparecen las indicaciones,
cómo va a tratar los temas, la jerarquía en el que se deben dar los conocimientos, etcétera. Entonces es como todo un protocolo a seguir de tal manera que eso tenga coherencia y que se vuelva accesible para los estudiantes. Estamos ahí en el primer acto. Ahora, la pregunta es, en el primer acto, donde está toda la gama de conocimientos del mundo de investigación matemática, ahora se redujo a una serie de contenidos que fueron premeditadas por un ministerio y que dijo, no, esto es lo que queremos que se les enseñe a los estudiantes. Entonces ahí ya se empezó a crear lo que es una brecha. Luego, en el tercer acto, pues en este caso, pues generalmente están considerados los profesores, es decir, los profesores prefieren preparar sus clases utilizando textos que les ofrece el mercado o básicamente aquellos distribuidos por el Ministerio de Educación, en lugar de poder crear sus propios manuales. Es decir, eh, lo ideal sería que a partir de un contenido un profesor creara sus propios manuales, no tanto seguir los libros que ofrecen o los que da el Ministerio de Educación, sino que va de acorde a, a las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza. Entonces, en este tercer acto, pues básicamente se refiere a cómo se elabora el saber enseñar, en este caso el saber escolar. Este es difundido por los textos del alumno, las diversas editoriales que dan préstamo a sus textos, proponen una cierta organización del programa, dan ilustraciones a los temas, ejercicios, problemas, etcétera. Entonces, todo esto servirá durante un tiempo como referencia para la comunidad, profesores y alumnos y apoderados. Y básicamente de esos textos se desprende lo que es un cierto saber que contribuye a la instalación de una cultura particular e integrada por todos aquellos que han decidido adquirir ese concepto, ese texto al cual se refiere, en este caso el material que se ha decidido utilizar. Entonces, básicamente, en este sentido, pues se vuelve como una jerarquizado o algo político la manera en la que se da la enseñanza, porque no hay como una libertad de decisión, ¿no? Entonces todo va bajo un protocolo. Luego, estamos en el cuarto acto y es aquí donde eh, el protagonista para este cuarto acto es el profesor, quien tiene la responsabilidad de administrar lo que es la transposición didáctica, es decir, adaptar sus conocimientos, los objetos a enseñar, insertarlos en el saber escolar y organizarlos de acuerdo al tiempo que se le da para desarrollar el contenido. Pues se trata básicamente de lo que es una transposición interna, pues el profesor ahora tiene que tomar decisiones importantísimas porque ellas decidirán eh, en la percepción con la cual va a enseñar lo que son los contenidos a los estudiantes. Es decir, el docente participa con la transposición formando el objeto a enseñar en objeto enseñado, es decir, convierte lo que se considera que se va a enseñar como ahora en algo que ya se enseñó, que es el saber enseñado. Y pues este tiene que reconceptualizar y personalizar el saber de modo que los alumnos lo adquieran y lo hagan propio. Y pues, de cierta manera, el trabajo inverso del que haces o de lo que investiga es muy poco. Estamos en el cuarto acto. Luego llegamos a lo que es el quinto acto. Entonces, el quinto acto, pues, según el esquema, es lo que el profesor enseña, que al final no es lo mismo. Es decir, lo que el profesor enseña al final de cuentas no viene siendo lo mismo que los alumnos retienen. Es decir,
de todo si nos vamos al primer acto, de toda la gama de conocimientos que tienen los científicos, matemáticos en esta área, lo que termina adquiriendo o lo que termina enseñando el profesor y lo poco que terminan asimilando los estudiantes. Es decir, eh, el conocimiento que los estudiantes adquieren sigue siendo muy poco a comparación de lo que a lo mejor el docente está brindando en ese caso. Entonces los estudiantes protagonizan el quinto acto. Transforman el saber enseñado a saber del alumno. Esta parte de la metamorfosis del saber de los estudiantes tiene que hacer un trabajo similar al del matemático, en relación de los episodios en que despersonaliza y descontextualiza para saber darle un estatus general. Es decir, estos deberían de hacer la labor de, de lo que tienen el primer acto, es decir, los matemáticos, descontextualizar los contenidos para ver cómo se pegan en cuanto a la sociedad, etc. Entonces, básicamente de esa manera se consideran los 5 actos por los cuales se da la transposición didáctica. Entonces, a raíz de esto, pues, ocurre en lo que es como la evolución de un objeto, la evolución del objeto matemático. Es decir, en el primer acto de la transposición didáctica, pues se observa el quehacer de los matemáticos, es decir, ahí está el mundo de ellos. Construyen sus objetos de saber científico que contiene una historia de los mismos hasta que llegan al sitio que los define en su rigor. Luego de eso, pues, eh, el estudio de la transposición didáctica implica que debe de haber una vigilancia epistemológica. Se debe de hacer se debe de examinar la distancia que hay desde el primer acto hasta la enseñanza que llega a los estudiantes y la deformación que existió en ese proceso, en cada uno de los actos, porque a veces no queda más que una nomenclatura en común y lo peor de los casos, un lenguaje pseudo erudito. En casos extremos, pues se genera una ruptura epistemológica, lo cual convendrá averiguar los motivos de esta ruptura, es decir, al final de todo el conocimiento que se tiene en el esquema, acá en el saber erudito, lo que logró llegar a los estudiantes fue un lenguaje demasiado engorroso para ellos, conocimientos a medias, eh, definiciones, teoremas mal planteados o mal redactados, y pues es ahí donde al final se debe de hacer un análisis epistemológico, es decir, de los errores, cómo fue transformando una verdad en un error, de tal manera que se pueda, que se pueda verificar qué es lo que al final terminaron comprendiendo los estudiantes. Pues al final de cuentas, para poder hacer un poco el análisis al discurso, es necesario hacer ciertas nociones o hacer ciertos tratamientos desde cómo se define la matemática como una noción hasta la que se vuelve útil para el trabajo matemático a los estudiantes. Es decir, que al final de cuentas el profesor transforma el saber escolar en un saber enseñado, adaptando a sus propios conocimientos los objetos a enseñar, bajo ese sentido. Entonces luego tenemos aquí lo que son algunas conclusiones y proyecciones de la transposición didáctica en la formación inicial y continua de profesores. Entonces, esto básicamente lo que nos dice es que la toma de conciencia de la existencia de la transposición didáctica, de conocer e indagar o investigar acerca de la diferencia entre los contenidos del saber matemático y los contenidos del saber matemáticas escolares, pues básicamente eh, debe de permitir que existe una formación continua en donde esa línea no se rompa y que no se cree una brecha al final de cuentas y que termine
generando una disyunción entre lo que realmente el profesor conoce y lo que terminaron aprendiendo los estudiantes. Entonces, eh, uno del, uno de los mayores aportes de la transposición didáctica está en mostrar la tensión entre el tiempo legal de enseñanza que se está dando por los programas en relación a la diferencia entre este y la multiplicidad de tiempos de aprendizaje, dejando fuera la posibilidad de un isomorfismo ficticio entre ellos. ¿Qué, qué significa eso? La transposición didáctica me dice a mí que muchas veces existe una tensión entre el tiempo con el que legalmente se da lo que es la enseñanza bajo un programa y la relación que existe entre los diferentes tiempos de aprendizaje. Es decir, comúnmente cuando se planifica se dice, bueno, en tanto tiempo yo voy a desarrollar este contenido de límites, por ejemplo, pero resulta ser que eso genera una tensión porque los ritmos de aprendizaje o los tiempos de aprendizaje de muchos estudiantes no son igual, entonces los que aprenden de manera rápida sí lo lograron realizar o comprender los contenidos del límite mediante la programación que yo hice, pero los que tienen eh, como tienden tiempo de aprendizaje un poco más despacio, se quedaron y no lograron adquirir algunos conocimientos, es decir, se quedaron con conceptos de límites a medio, lo que significa es que no puede haber un isomorfismo, es decir, del tiempo que yo planifico al que realmente sucede no es igual a lo que realmente sucede con el tiempo que se planificó. Entonces no se crea esa brecha y en realidad debería de haber un isomorfismo entre ambas cosas bajo, bajo ese sentido. Entonces, eh, por otra parte también el saber enseñado se ordena en el tiempo en completa linealidad por capítulo. En cambio, el saber del alumno no responde a este modelo, ya que tiene avances y retrocesos. Por ejemplo, un estudiante puede quedarse con varias ideas sueltas que logra concretar muchas veces en posterioridad y en la finalización de la unidad temática que trabajó en el aula. Entonces el profesor sabe desde antes que en el alumno hay una diferencia entre los tiempos de saber entre los roles de enseñanza y enseñado. Y entonces se tiene la posibilidad de anticiparse a que ocurran esos hechos. Es decir, que se sigue manteniendo el mismo problema de que no se da el isomorfismo entre los tiempos de aprendizaje con la planificación que yo he dado para desarrollar un contenido con cierto tiempo. Eh, Esto sucede comúnmente más que todo en la enseñanza de nivel medio y se da con mayor claridad en la enseñanza de nivel superior, es decir, en las universidades. Y esto se da porque como siempre se ha manejado desde fases primarias, entonces se van cortando los tiempos y los que van o los que aprenden de manera rápida con respecto al tiempo son los que siguen llevando esa habilidad y los otros pues siguen quedando con dificultades y al final esas dificultades se van haciendo cada vez más grandes y más grandes. Entonces, Cheverlat en su libro La transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado, pues propone en evidencia la peculiaridad del conocimiento que circula en las escuelas, tan diferente al conocimiento científico. ¿Qué significa eso? Deja una clara muestra del, del conocimiento científico, es decir, de los conceptos matemáticos científicamente, cómo están diseñados a lo que ha terminado aprendiendo un estudiante en las escuelas. Estamos hablando que a lo mejor podría ser un porcentaje mínimo que aún adquirieron ciertos conocimientos, pero siguen siendo como no muy claros para ellos, para los estudiantes. Entonces, eh, este autor habla de la falta de correspondencia entre el conocimiento matemático que se enseña y el construido en la disciplina científica.
Y pues la transposición didáctica en este caso se convierte en la condición para que el sistema didáctico eh, del saber enseñar y el saber enseñado eh, se funcione. Es decir, la transposición didáctica es como un ente que trata de unir para que cada una de esas condiciones funcionen de manera perfecta. Es decir, lo que el conocimiento erudito científico maneja logre llegar de alguna manera hasta lo que son el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esto lo que nos muestra es, por ejemplo, que a veces transcurre mucho tiempo entre la construcción de un concepto y su introducción como objeto a enseñar. Es decir, a veces hay profesores que le dedican demasiado tiempo a construir cierto concepto, pero no se enfocan en cómo aplicar ese concepto o cómo resuelvo problemas utilizando ese concepto. Entonces, solamente se quedan con la construcción de él, pero no llegan a lo que es la aplicación o a enseñar. Entonces, alrededor de lo que es para que exista una compatibilidad y legitimidad de lo que es el sistema de enseñanza, pues deben de darse dos condiciones. Eh, el saber básicamente debe de ser visto por los académicos y debe de estar lo suficientemente alejado del saber de los padres para que no sea banalizado. Entonces, en palabras de Chevrolet, dice que la transposición didáctica es el conjunto de transformaciones que sufre un saber con el fin de ser enseñado. ¿A qué se refiere esto? Supongan ustedes, bueno, todos creo que hasta este momento hemos cursado cursos como límite, por ejemplo, y primero vemos cómo se construye la definición a partir de un epsilon delta y todos los cambios que surgen de esa definición de me doy un epsilon para un delta y al final termina expresándolo en un ejemplo, por decirlo de alguna manera, en definir que el límite es estar cerca pero no tocarlo. Y cómo se transfirió el contenido científico a lo que al final de cuentas terminaron adquiriendo los estudiantes. Entonces, esas transformaciones que sufrió un concepto o un contenido es lo que se considera como una transposición didáctica. Entonces, la transposición didáctica lo que trata es de estudiar o analizar si las transformaciones que se le han dado son las correctas uh, para, para que pueda funcionar y de qué manera afectan estas transformaciones en lo que al final termina concibiendo un estudiante como aprendizaje o como concepto. Entonces, para comprender la fase de este fenómeno, pues se debe comenzar por analizar las características que posee el objeto del saber. Este objeto de saber corresponde a un conocimiento que pertenece al saber erudito, es decir, donde están todos los conocimientos y las disciplinas, es decir, aquel que posee y la cual siguen aportando los matemáticos profesionales e investigadores. Luego, este conocimiento que es del saber erudito para ser comunicado a la comunidad científica con el rigor y generalización que se exige, eh, primero ha sido despersonalizado y descontextualizado, lo que quiere decir que se ha hecho desaparecer en él todo lo que constituye su historia, el camino que se recorrió para su creación o su descubrimiento. Bueno, partimos, por ejemplo, siempre poniendo el caso del límite. Para poder construir la definición del límite a partir de un concepto de tengo un epsilon, encuentro un delta, hay toda una teoría de dónde surgió y al final de cuentas se perdió toda esa teoría, toda esa historia,
todo se descontextualizó y al final se trata de dar esa teoría pero quitándole un montón de argumentos. Entonces perdió en esa transformación, perdió el rigor científico y el rigor generalizado que exige este, esta definición o este teorema en este caso, y se convirtió básicamente en un concepto eh, superficial, donde ya no se sabe de dónde surgió la historia, todo lo que tuvo que recorrer hasta ser descubrido en ese sentido. Entonces, ahora bien, todo ese saber que se acumula en un curso de historia, pues no todo se tiene que enseñar. Es decir, no para definir, para que quede claro con el rigor necesario lo que es un concepto de límite, por ejemplo, no se tiene que escribir toda la historia, sino que eh, es responsabilidad del sistema social de enseñanza, y en este caso seleccionar los conocimientos del saber sabio, aquellos objetos que serán pertinentes en la formación matemática de los alumnos. Es decir, al final de cuentas, en conjunto, el sistema y en este caso los docentes son los encargados de decidir qué es lo que se debe de enseñar, de tal manera que estos puedan comprender un concepto de manera científica, no eh, de manera superficial. Entonces, una vez elegido esos objetos de enseñanza, estos deben ser dados a conocer en programas promulgados básicamente por el Ministerio de Educación, con los fundamentos de su elección. Entonces, algunas orientaciones metodológicas, un ordenamiento y jerarquización de los saberes y los objetivos que se quieren lograr a través de ellos. Estos básicamente deben ser transformados a conocimientos a adquirir por los alumnos de una forma lógica, coherente, adecuando su estructuración y presentándole etapa por etapa el desarrollo del alumno hasta que se considere como lo que es una hipótesis de aprendizaje. En conclusión, toda esta elaboración que tiene su mejor reflejo en los textos escolares es lo que se llama saber escolar o saber institucionalizado. Es decir, todas las guías de estudios que nos muestran las escuelas, que los contenidos que debemos de desarrollar, las competencias, los objetivos, etcétera, todo eso pues es lo que se considera el saber escolar o el saber institucionalizado, y dependerá de los entes que crearon esos textos que no se pierda la parte científica del objeto de enseñar, es decir, que no quede en el camino toda la rigurosidad del contenido para ser enseñado a los estudiantes en este caso. Entonces, hablamos un poco de lo que es la teoría de situaciones didácticas de Roussel. Entonces, antes de enfocarnos en las situaciones didácticas, pues se analizará un concepto el cual es el contrato didáctico. Dice que el contrato didáctico básicamente habla o se considera como las ideas acerca de este contrato. Están basadas por una parte por Rousseau y otra por los aportes que hace Regine sobre este tema. Entonces, la relación profesor-alumno está subordinada de muchas reglas y convenciones que funcionan como si fuesen cláusulas de un contrato. Es decir, siempre la relación que existe en el aula dentro del profesor-alumno está coordinada y muchas veces a normas de convivencias o convenciones o acuerdos que se logran como si fuese un contrato, ¿no? Si rompes esta norma pasa esto, si no cumplís esta norma pasa esto. Entonces se vuelve en sí lo que es un contrato. Ahora, esas reglas casi nunca son explícitas, pero se revelan especialmente cuando son transgredidas, es decir, comúnmente
no son aclaradas las reglas que se ponen, sino que llegan y se aclaran cuando se viola una de ellas. Entonces, este conjunto de reglas que norman la relación profesor-alumno y el saber es es lo que nosotros llamaremos un contrato didáctico, es decir, las normas que regularán la relación profesor-alumno y en este caso saber, es decir, conocimiento. Ya no son las normas de convivencia que se crean en el aula, sino ahora aquel que vela por la relación entre profesor, alumno y saber. Entonces, según Brusov, se le llamará contrato didáctico al conjunto de comportamientos del profesor que son esperados por los alumnos y al conjunto de comportamientos de los alumnos que el profesor espera de ellos. Es decir, debe de haber un acuerdo entre lo que el profesor espera de los estudiantes y lo que los estudiantes esperan de el profesor. Este contrato pues es el conjunto de reglas que determinan una pequeña parte explícitamente, pero sobre todo implícitamente, de lo que cada socio de la relación didáctica deberá hacer y lo que de alguna manera deberá exigir al otro. Es decir, este contrato didáctico de alguna manera debe de ser exigido para los alumnos por parte del docente y los alumnos deben de exigirlo hacia el profesor. Entonces, esta noción de contrato didáctico básicamente supone la comprensión de la escuela como institución social, que es la responsable de la transmisión del saber escolar y por tanto la idea de una tradición cultural. En este sentido, la escuela se vuelve o constituye un contexto característico donde determinados o ciertos esquemas de iteración se fijarán de manera social, histórica y culturalmente como un conjunto específico de presupuestos, actitudes y normas y de representaciones. También velará por la interacción que se dé o que ocurrirá dentro del aula entre cada uno de los miembros. Entonces, el alumno debe de responder a todas esas directrices y determinaciones, resolviendo las tareas propuestas, ajustándose a los moldes de la comunicación social, convenido por los diferentes actores y las diferentes actividades escolares que se dan. Entonces, debemos notar que en el contrato didáctico depende de la estrategia de enseñanza adoptada, adoptándose a diversos contextos, ya sea como escuelas pedagógicas, el tipo de trabajo pedido a los alumnos, los objetivos en curso, las condiciones del aula, etc. Entonces, si la relación didáctica se desarrolla en un ambiente en donde el profesor da una clase expositiva de manera dinámica, donde predominan eh, definiciones, ejemplos y listas de ejercicios para que los alumnos lo resuelvan, y hay un conjunto de reglas explícitas o implícitas que rigen o deriven las actividades y que serán muy diferentes a aquellas que rigen una práctica pedagógica en que los alumnos trabajan, realizan las actividades propuestas y las que al final el profesor en una sesión colectiva procura siempre mantener como institución. Entonces, propone lo que es ejercicio de trabajo, fijación y verifica lo aprendido. Entonces, básicamente de esa manera debería de darse lo que es un contrato didáctico. Y como lo aclaramos, que eso funcione dependerá de la estrategia o, o la manera de enseñar adoptada y que ésta se adecúe a los diversos contextos como los que mencionábamos anteriormente. Entonces, luego tenemos lo que es una ruptura y negociación. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto?
El contrato didáctico se manifiesta principalmente cuando es transgredido por una de las dos partes o socios de la relación didáctica, es decir, es fundamental para que funcione que el docente haga su papel y que los estudiantes hagan su papel. Habrá una ruptura cuando o el docente no está cumpliendo con su papel o los estudiantes no están cumpliendo con su papel dentro del contrato didáctico. Eh, en muchos casos, básicamente esta ruptura y la negociación pues se vuelve necesario para poder avanzar en el aprendizaje. Es decir, por ejemplo, cuando el profesor quiere introducir un nuevo concepto a través de una clase expositiva, da la definición, las propiedades, ejemplos, ejercicios, sino partiendo de una situación, ya sea eh, un problema en que los alumnos resuelven cuestiones trabajando individualmente o en parejas, y al final el profesor hace con toda la clase un cierre revisando la institucionalización del concepto que se pretende construir. Entonces, los alumnos reciben la ficha de la actividad y la guardan en la que el profesor inicia el trabajo cuando les dice que son ellos los que deben trabajar. Entonces la primera reacción se ve a través de expresiones como no lo sé hacer, cómo empieza. Entonces la teoría no nos ha dado la teoría y usted no piensa explicar el enunciado, no entendí qué hay que hacer y así por el estilo. Es decir, eh, esta ruptura y negociación comúnmente sirve cuando se da la relación entre profesor y estudiante. Bueno, se acostumbran los estudiantes, el profesor viene, da un nuevo contenido, da la definición, conceptos, ejemplos, y los estudiantes todo bien. Pero genera una ruptura. eh, bueno, la ruptura y negociación dice que a veces es necesaria para volver a, re- a, a reordenarla o para avanzar en el aprendizaje. Y esa ruptura y negociación se da cuando al final, por ejemplo, el docente cambia esa idea y empieza, en lugar de definir el tema, los pone a trabajar con una cierta situación y van descubriendo el contenido y al final termina dando la definición y los ejemplos. Entonces, a veces se da la ruptura porque los estudiantes se predisponen, no lo entendemos, explíquelo primero, no nos ha dado, etcétera. Y esa ruptura y renegociación genera o beneficia muchas veces para poder avanzar en lo que es en el contenido y comúnmente debería de ser. Entonces, muchas veces este tipo de práctica pedagógica es necesaria para poder avanzar en lo aprendido, es decir, para verificar qué tanto se ha avanzado en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Luego tenemos algunos efectos del contrato didáctico en el profesor. Entonces, dice que se dan dos tipos de efectos. Tenemos el efecto Topaz y el efecto Jordan. Entonces, el efecto Topaz dice que este nombre proviene de una obra de teatro en la que el protagonista Topaz, pues es un profesor que hace un dictado a sus alumnos y demuestra la gran dificultad en ejecutar la tarea. Este Topaz, que es el profesor, exagera y deforma las palabras groseramente para evitar que su pupilo cometa errores. Es decir, básicamente el efecto Topaz se da cuando el profesor, el docente llega y dice que hagan esto, pero en lugar de hacerlo de manera fácil, trata la manera de poner ciertos resultados como complicados, como difíciles de comprender, tratando de que el estudiante se equivoque, cometa errores y para irlos analizando de esa manera, es decir, le va poniendo trabas y trabas él mismo al desarrollo de cierto contenido y eh, por eso se considera efecto Topaz. Luego tenemos el efecto Jordan. El efecto Jordan dice que
Este es, eh, bueno, en el burgués, que el Timor de Morlier, eh, el burgués quiere cultivarse y contrata a Jordan para que lo eduque. Es decir, es un profesor que es contratado por un burgués para ser educado. Sin embargo, este profesor Jordan considera esto como una tarea imposible, es decir, es difícil de que éste aprenda. Entonces, por lo tanto, lo que hace es darle gusto a su patrón que lo contrató y lo que hace es solamente enseñarle trivialidades. Este efecto Jordan es el que comúnmente se da en las escuelas. El profesor es acomodado y como lo único que necesita es un salario, entonces solo está enseñando cosas fáciles, triviales, no se actualiza, no investiga, no planifica. Lo mismo que dio un año lo vuelve a dar otro año, los mismos ejemplos, los mismos exámenes. Es decir, no cambia nada. ¿Por qué? Porque él considera que es imposible o no está interesado y solamente da la clase por darle gusto a lo que es, a, o por obligación se podría decir en estos casos. Entonces, esos son los efectos del contrato didáctico en el profesor. Entonces, tenemos el efecto Topaz y el efecto Jordan. Luego, eh, se dan también lo que es las situaciones didácticas y resolución de problemas. Entonces, en lo que es las situaciones didácticas y la resolución de problemas es que, bueno, para comprender mejor las relaciones existentes entre las situaciones didácticas y las actividades de resolución de problemas, debemos de partida reflexionar a propósito de la diferencia que hay entre una situación de enseñanza entendida en el sentido de la práctica pedagógica tradicional y y la noción que constituye nuestro objeto de estudio. En este sentido, pues debemos de tener claro que si la situación o la forma en la que yo voy a dar la resolución de problemas servirá o hará algo de diferencia entre la situación que ya se tiene como enseñanza, es decir, si se vuelve algo mecánico o algo trivial, o si la manera en la que doy la resolución de problemas servirá como o aportará lo que es una manera diferente de dar o de transmitir el conocimiento, que se vuelva como un objeto de estudio, como un objeto de investigación para los estudiantes. Entonces, se puede acreditar que una vez establecida una intención de enseñanza a través de la resolución de un problema, pues es principalmente la presencia y la valoración, la funcionalidad de situaciones adidácticas en el transcurrir de una situación didáctica. Es decir, cuando se da una cierta propuesta establecida para la resolución de un problema, siempre se tendrá presencia de muchas situaciones adidácticas, es decir, eh, cosas que no estaban predispuestas que podrían ocurrir. Eh, Estas pues se diferencian fundamentalmente eh, por las dos formas de enseñar. Entonces, en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber condiciones para que el alumno realice él mismo sus aproximaciones, que él mismo movilice o actualice sus conocimientos y que sea capaz de explicitar sus procedimientos y los raciocinios utilizados. Es decir, siempre que se da lo que es una resolución de problemas, debe de darse de tal manera que puedan ocurrir situaciones didácticas como las planificadas y las situaciones adidácticas, porque las situaciones adidácticas son las que darán o permitirán que ocurra un proceso de enseñanza más sólido para el estudiante que les va a permitir forzar o cambiar la situación de lo que él conoce para poder explicar y razonar de manera coherente y aplicar los conceptos a la hora de resolver un problema dado.
Y pues, por último, pues se puede acreditar que en el caso de la matemática la concepción del aprendizaje se vuelve evidente cuando se analizan las situaciones didácticas relativas al trabajo o la resolución de problemas. Es decir, en el área de matemática, ver si un estudiante adquirió o aprendió un concepto es sumamente fácil cuando se le da un problema a resolver o cuando se encuentra en una situación que debe afrontar, pues se notará con facilidad si éste eh, ha adquirido el aprendizaje o no, o todavía no comprende la situación o el concepto en el que se está utilizando para resolver el problema. Entonces, básicamente, pues eso es lo referente a la transposición didáctica y pues en ese sentido es un concepto nuevo pero bastante interesante porque nos permite ver la brecha que creamos nosotros incluso entre lo que yo conozco, lo que yo sé como conceptos matemáticos y lo que termino enseñando a los estudiantes, que al final de cuentas eso termina eh, beneficiando o debilitando un poco más los conceptos que o van perdiendo la rigurosidad que a lo mejor requieren para poder aplicarlos a la resolución de problemas. Bien, entonces dejo por acá lo que es las preguntas de tutoría. La primera pregunta es: ¿en qué consiste la teoría de transposición didáctica? La otra es: ¿en qué consisten las situaciones didácticas? Y por último tenemos ahí: ¿en qué consisten las situaciones adidácticas? Bueno, esas son las preguntas que se abordan para esta tutoría y pues que son las que hay que responder y entregar posteriormente dentro de lo que es la plataforma. Pues